Vamos a dialogar al respecto con el señor Juan Carlos del Águila. Sabemos que él ha sido alcalde de la provincia de Maynas en Iquitos y también es congresista representante por Loreto. Muy buenas tardes, señor del Águila, gracias por este contacto. ¿Qué tal? Un gusto saludarle, a sus órdenes. Sí, queríamos que nos comente esta preocupación latente que hay por este descenso del caudal del río Amazonas, al igual que otros ríos en el oriente, en Marayón, en Ucayali. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Mire, la situación es bastante crítica y nosotros nos atenemos básicamente a lo que sentimos en la ciudad de Iquitos, pero también hay que entender el contexto. La sequía, la vaciante extrema, no solamente se está dando en las orillas de la ciudad de Iquitos, que es la ciudad principal, la ciudad capital, por supuesto, más de 500.000 de habitantes viviendo en esta urbe. Sin embargo, la vaciante extrema también está afectando a los principales poblados, inclusive a los pequeños poblados de las riberas amazónicas, ¿no? Tanto en el río Amazonas, como también, por supuesto, en las cuencas del Marañón, del Huallaga, de cualquiera de los ríos tipo Tigre y otros más que tenemos en estas cuencas amazónicas. Entonces, más allá de dimensionar lo que puede significar el daño que se está haciendo a la economía de los iquiteños, hay un daño también evidente que se hace a la economía de los más pobres que están precisamente al interior de la región y que muchas veces el clamor de esta gente no llega a escucharse en la ciudad capital, mucho menos aún allá en Lima. Por esa razón, mi querido José, es que las autoridades, bueno, por fin se ponen a trabajar porque esto pudo preverse. El CENAMI avisa con anticipación cuál es la tendencia del crecimiento o del decrecimiento de los ríos según la estación. Y hace rato el CENAMI venía informando ya que los ríos amazónicos iban a sufrir una vaciante extrema, producto de los fenómenos mundialmente que ya se conocen, y eso es lo que estamos pasando hoy en día. Hay una sequía prácticamente extrema que está afectando incluso la posibilidad del suministro de agua potable para la ciudad de Iquitos, porque el río Nanay también está descendiendo por debajo de los niveles históricos, y esto sinceramente es muy, muy preocupante. Ahora, lo que sí se tiene que precisar, el señor Carlos del Águila, que esto se había previsto, ¿no? El CENAMI lo había dicho ya hace tiempo atrás y no se ha tomado las previsiones por parte de las autoridades. Incluso Iquitos podría quedarse en aislamiento debido a la disminución del caudal del río Amazonas. ¿Es tan grave esto así? Así de grave, tal como usted lo describe, así de grave es la situación en la que en la ciudad de Iquitos puede quedar en los próximos días, porque ya no se puede acceder a la propia ciudad de Iquitos con las embarcaciones que traen las mercaderías de la costa, de la sierra, vía Yurimaguas o vía Pucallpa. Los barcos ya no pueden entrar a los puertos de Iquitos, tienen que quedarse abajo en el río Amazonas, y eso supone un sobrecosto adicional. Es cierto, el CENAMI lo advirtió, las autoridades estaban plenamente advertidas de ello en su oportunidad. Hoy en día recién empiezan a reunirse, a prever qué cosa hacer, a solicitar y exigir puentes aéreos para ayudar a la población, porque lamentablemente lo que se pueda enviar vía terrestre solamente llega o hasta Pucallpa o hasta Yurimaguas, y de ahí por vía fluvial lamentablemente no es posible llegar a Iquitos, porque en pleno camino, a mitad de río, se están encallando las naves y se quedan botadas allí aguas arriba en diferentes cuencas. Entonces, hoy en día también ha vuelto al tapete la necesidad de impulsar un proyecto importante como son las hidrovías amazónicas, ¿no? Un proyecto que estuvo en marcha hace ya unos pocos años, pero que lamentablemente por la desidia de la autoridad regional y del propio gobierno nacional, fracasó el proyecto debido fundamentalmente a la oposición de algunas ONGs ambientalistas extremistas y también de algunas comunidades indígenas que no querían la hidrovía. Valgan verdades, también los propios armadores fluviales se oponían a la hidrovía amazónica y hoy están ellos mismos pagando la consecuencia de no tener hidrovías, no tener ríos debidamente seguros para la navegabilidad. Hoy en día las propias autoridades y los propios armadores fluviales están pidiendo que se draguen algunas zonas de los ríos como si eso puede ser una solución inmediata. Imagínese dragar
miles de kilómetros que hay en los diferentes ríos de la Amazonía y particularmente en la región Loreto, es un imposible hacerlo de un día para otro. Por eso había un proyecto que podía durar 3, 4 o 5 años en su ejecución para garantizar la navegabilidad, y lamentablemente ese proyecto no tuvo respaldo gubernamental y se echó al archivo. Estos grupos de ambientalistas, pues, lamentablemente han truncado muchos proyectos, no solo en Iquitos, en Loreto, sino en otras partes del país, y cuando la situación ya se ve, como en este caso, por ejemplo, no dicen absolutamente nada, ¿no? Bueno, ahí callan la boca, ¿no? Los ambientalistas, los dirigentes indígenas que levantan la voz cuando se habla de un proyecto, como por ejemplo ahorita nuevamente se ha vuelto a poner en tapete, en agenda regional, incluso la propuesta que hiciera el gobernador regional de Lambayeque cuando estuvo en Iquitos hace unos 15 días, y propuso lo que ya viene sosteniéndolo él desde el año pasado, y lo que ya es un proyecto que viene de varios años atrás, incluso desde el gobierno de Alan García, de trasvasar las aguas del río Marañón cuando está en época decreciente, y ojo con eso, cuando está en época decreciente, trasvasar una parte, el excedente de las aguas del río Marañón, hacia la costa norte peruana para favorecer el desarrollo de cultivos de la agroexportación que se puede tener en departamentos como Ancash, Trujillo, Lambayeque y otros más. Entonces, hoy en día nuevamente empiezan a levantar la voz estas ONGs que se oponen a todo proyecto de inversión en la Amazonía bajo el argumento de que se afecta a el hábitat y la cultura de los pueblos originarios, y especialmente de los pueblos en contacto y en situación de aislamiento voluntario, los famosos PIASI, que no existen en la región Loreto, pero que bajo ese falso argumento ellos rentabilizan donaciones, transferencias desde el exterior, engrosan sus cuentas que tienen en los bancos y sus oficinas que tienen en San Isidro, en Miraflores, y sin embargo en la Amazonía los pueblos originarios se mueren de hambre, hoy con la vaciante más aún, y no de ninguna manera genera eso bienestar y desarrollo en la población. Ahora, finalmente, señor Juan Carlos del Águila, ¿qué se podría hacer en estos momentos de urgencia? Porque este fenómeno está provocando pues ya la escasez de productos esenciales, particularmente, ¿no?, de los alimentos perecibles que se quedan atrapados y se descomponen, y esto origina también el aumento de algunos productos. ¿Qué se puede hacer con urgencia? ¿Qué es lo primero que se podría realizar? Yo creo que en principio la declaratoria de emergencia siempre va a ser oportuna hacer, pero fundamentalmente no para gastarse los recursos de manera incontrolable, ¿no?, sino actuar de manera inmediata en beneficio de la población especialmente más necesitada. Aquí tiene que actuar el gobierno nacional, y ahí un llamado a la señora Presidenta de la República para que tome conciencia que la situación de Loreto en este momento es una situación muy crítica, es caótica a nivel nacional, porque estamos hablando de la región menos competitiva del país y que está en una situación de aislamiento no solamente histórico, sino hoy en día un aislamiento extremo por la vaciante de los ríos amazónicos, y la población de nuestra ciudad de Iquitos y de toda la región Loreto, que al final somos más de 1 millón de habitantes, estamos pagando las consecuencias de la ineptitud de nuestras propias autoridades y de la desidia de las autoridades nacionales. Bien, entonces esperemos pues saber la actuación rápida y urgente del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo, ¿no?, los congresistas que tienen que actuar para ver esta situación de emergencia que está pasando en esta región tan importante de nuestro país. Muchas gracias, señor Juan Carlos del Águila, por este contacto aquí con RCR. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿no?